Mejor que nuestro compañero periodista Jesús Quintero. Él es reportero, está en Venezuela, él es venezolano y bueno, pues nos tiene una crónica de lo que ha pasado en este miércoles 23 de enero, que posiblemente sea el inicio de un cambio en Venezuela. Por lo pronto, las manifestaciones se registraron hasta altas horas de la noche de ayer. ¿Cómo estás, Jesús? Muchas gracias por recibir esta llamada con nosotros. Sí, muy buenas tardes, hora venezolana, cuando acá ya son las 13 de la tarde, 1 de la tarde, hora local de Venezuela. Les saluda Jesús Quintero desde Mérida, Venezuela, aproximadamente a unos 600 kilómetros al este de la capital de la República Bolivariana de Venezuela, la ciudad de Caracas. Y con respecto a la situación que se vivió el día de ayer, 23 de enero, al cumplirse 61 años, de lo que fue el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, los venezolanos se reivindicaron nuevamente en las calles. Millones de personas salieron y desbordaron las principales calles y avenidas de los 24 estados de la geografía nacional para manifestar su descontento con respecto a las políticas que ha venido implementando el gobierno nacional a través de la llamada Revolución Bolivariana. Este proyecto iniciado por el fallecido presidente Hugo Chávez y que ha dado continuidad en los últimos 6 años el presidente Nicolás Maduro Moros. Estas acciones han sido rechazadas por diferentes factores de la oposición venezolana adversos al gobierno de Nicolás Maduro, ya que ha sumergido al país en una pobreza extrema, donde no se consiguen medicamentos, donde no hay alimentos y se ha negado el acceso de la ayuda humanitaria al país sudamericano. ¿Cuál es el sentir de la población? ¿Cómo está la división? Porque sabemos que obviamente, Jesús, mucha gente está en contra del régimen de Maduro por la situación que se ha vivido en Venezuela, pero me gustaría que nos contaras cómo está la división entre quienes apoyan a Nicolás Maduro y entre quienes quieren que Nicolás Maduro deje de gobernar este país. ¿Cómo está esta división? Y si tú consideras que esta situación que se ha dado este miércoles es diferente, por ejemplo, a la serie de protestas que se dieron en 2017 y que dejaron decenas, casi centenares de muertos, pero no pasó nada, es decir, Maduro continúa en el poder. Así es, existen en Venezuela 2 factores importantes, la denominada oposición, o como la ha denominado el gobierno nacional, el gobierno de Nicolás Maduro, el régimen la ha autollamado la ultraderecha venezolana, y lo que corresponde a quienes apoyan al gobierno nacional, que son la Revolución Bolivariana. En este sentido, pues los venezolanos están divididos en 2 sectores. Los que apoyan al gobierno nacional tienen de por sí beneficios que otorga el Estado para mantener a cierta cantidad de personas de su lado, mientras que quienes acercan al gobierno nacional no tienen la posibilidad ni gozan de beneficios que, por deber de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año de 1999, la última constitución vigente, la Carta Magna, es deber del Estado venezolano garantizar el acceso a la salud, el acceso a la alimentación, el acceso a la educación gratuita de calidad. Y en este momento en Venezuela, muchas de estas situaciones que, aun cuando están contempladas en la Constitución Nacional, el Estado venezolano no es garante y no da respuesta oportuna a los venezolanos en estas principales demandas para que exista calidad de vida en el país. Y también es importante señalar que la deficiencia de los servicios públicos es un producto notable en la crisis venezolana. No hay acceso al agua, muchas veces hay deficiencias en el servicio eléctrico, también en el suministro de lo que corresponde al gas doméstico, siendo aún Venezuela un país con las importantes reservas de gas en el Orinoco. Venezuela no cuenta para los propios ciudadanos de la República con servicios eficientes. Bien, Jesús, esta mañana hay protestas este día en Venezuela. ¿Están convocadas protestas o se están realizando protestas en las calles? El día de ayer, luego de la autonomización que hizo el presidente de la Asamblea Nacional, fue legítimamente electo por el pueblo venezolano en el año 2015,
con una amplia mayoría que decidió el cambio en el Parlamento Nacional. El presidente del Cabildo Nacional, en este caso la Asamblea, realizó la juramentación ante el pueblo de Venezuela en las calles. En ese sentido, pues, se iniciaron una serie de protestas en diferentes estados del país para continuar rechazando lo que es la investidura del presidente Nicolás Maduro como presidente, que se juramentó ante el Tribunal Supremo de Justicia el pasado 10 de enero, situación que no está contemplada en la Constitución Nacional, ya que la máxima Carta Magna expresa que el presidente constitucional de la República debe juramentarse ante el Poder Legislativo. Sin embargo, contraviniendo la norma legal, pues el presidente se juramentó ante el Poder Tribunal Supremo de Justicia, pues según existe una sentencia que anuncia un desacato del Poder Legislativo en Venezuela desde el año 2015. Bien, Jesús, ayer consultando las redes sociales, por supuesto, mucha gente que vive en Estados Unidos o en otros países está pues contenta por este reconocimiento que hiciera el presidente Donald Trump e incluso apoyando cualquier medida contra Venezuela, es decir, cualquier opción que esté en la mesa para intervenir Venezuela. ¿Qué dice la gente de la oposición? ¿Estarían de acuerdo en que se realizara un golpe de Estado o una intervención militar? Es decir, ¿a ese nivel llega el deseo de que Nicolás Maduro deje el poder? La oposición venezolana ha tomado un rumbo certero ante la transición política en Venezuela y es lo que se espera y la meta que tiene quienes adversan el gobierno del presidente Nicolás Maduro, ya que esperan nuevos pronunciamientos y es de destacar, tal como lo hizo el día de ayer en horas de la tarde el presidente norteamericano Donald Trump, quien reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela. Así también lo hicieron más de 15 países en toda Latinoamérica. Esto pues es un espaldarazo a la democracia venezolana y que el continente, y más allá de nuestras fronteras, pues están dando un espaldarazo al proceso de transición en Venezuela, reconociendo que en el país pues se necesita un cambio urgente para que los venezolanos pues puedan resurgir y puedan continuar con la calidad de vida que merecen. También es importante destacar, y no está oculto para nadie, que existe una diáspora notoria de los venezolanos que se han visto obligados a emigrar por diferentes senderos de Sudamérica y Latinoamérica, incluso hacia otros continentes, para buscar calidad de vida, ya que en Venezuela no hay acceso a los medicamentos, no hay acceso a los servicios de salud, no hay acceso a la alimentación. Y puede ser eso que miles de venezolanos, millones también, pues han tomado la decisión de traspasar la frontera por los diferentes puntos limítrofes venezolanos, por Colombia, por la parte del sur, hacia lo que corresponde a Brasil, para emprender nuevos caminos, nuevas luchas, con nuevas vidas, dejando en Venezuela una vida formada, familias, hijos. La diáspora es bastante importante en Venezuela y las cifras van en aumento cada día, cuando se ve en los puertos o en las fronteras, en los puntos fronterizos entre las naciones que limitan con Venezuela, cómo se dificulta cada vez más el paso de los venezolanos hacia otros países, ya que inclusive en Venezuela existen restricciones por el aumento del coste y el difícil acceso a los documentos de identidad, y particularmente la cédula de identidad venezolana, documento único que da la nacionalidad. De la misma manera existe un difícil acceso a el pasaporte venezolano, que quizás es uno de los más codiciados a nivel internacional, porque tiene gran cantidad de beneficios para quienes lo portan. Este es un pasaporte que está validado por la integración del mercado común del sur. Bien.
Jesús, pues nada más pedirte que nos mantengamos en contacto para cualquier situación que ocurra en Venezuela. Evidentemente, seguramente será motivo de noticia lo que sucede en las próximas horas y posiblemente continúen las protestas y todo lo que puede desatar esto que comenzó ayer. Y pues nada más pedirte que nos mantengamos en contacto, Jesús. Así es, muchas gracias a ustedes por el contacto. Seguimos a la orden desde Mérida, Venezuela, muy atentos a lo que sucede en el país sudamericano con respecto a lo que sería el desenlace o la respuesta del gobierno de Nicolás Maduro ante lo que es el gobierno de transición que inició en Venezuela este 23 de enero con la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela. Seguimos en contacto desde Venezuela, fue un placer. El periodista Jesús Quintero a la orden por acá. Muchísimas gracias, Jesús. Un abrazo y suerte. Jesús Quintero desde Mérida, desde